Bienvenidas y bienvenidos a Ulpan TV. En este programa particular, porque como nos están viendo, es la primera vez que vamos a grabar Ulpan TV con barbijos, tomando en cuenta las medidas de prevención y sumándonos de alguna manera a, si ustedes me permiten, a generar también actitudes de responsabilidad frente al cuidado de nuestra salud. Así que bueno, entiendo que nos van a poder escuchar bien y quería contarles que hoy va a estar con nosotros Juan Zanón Martínez. Él es doctor en biología, investigador del INCITAP, de CONICET y también integrante de SECARA. Con él vamos a hablar de, y va a ser el tema de hoy, el tema de la realización, de la elaboración de una aplicación que es para detectar, para poder identificar aquella fauna que ha sido atropellada en rutas pampeanas. Así que vamos a hablar con él y también con Daniel Pincén, que es director del Museo de Ciencias Naturales, sobre los convenios respecto de esta aplicación. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Me voy a estar acomodando el barbijo porque se me cae, es algo que estamos habituándonos en televisión. No quiere decir esto que en lo cotidiano no lo utilicemos, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por haber aceptado la invitación. No, muchas gracias a ustedes, Mónica, por invitarme al programa. Bueno, un poco la pregunta es, ¿cuál es la situación de nuestra fauna en la provincia? Y un poco como para dar un panorama, para avanzar en por qué la necesidad de elaborar esta aplicación. Sí, esto surge, el desarrollo de la aplicación, pero en sí el proyecto surge a partir de otro proyecto que era para determinar la mortalidad de los gatos pequeños que tenemos que habitan acá en La Pampa, que es el gato montés y de pajonal. Esta mortalidad producida no por factores antrópicos. Y uno de los que veíamos, o se veían cada vez que salíamos al campo, era el atropellamiento en las rutas provinciales y nacionales dentro de la provincia de La Pampa. Y también con otros colegas del SECARA, también cuando ellos hacían sus actividades de campo, veíamos ¿no? la fauna que estaba atropellada y dijimos, bueno, deberíamos empezar a gestionar esta problemática. Y decidimos ampliar el proyecto de gato de montés y de pajonal, que era para determinar su mortalidad para todo el resto de la fauna. Te pregunto, ¿hay una incidencia importante de esta mortalidad de esta especie como de otras? Sí, en realidad, sí, funcionan los gatos pequeños. Sí, lo que veíamos era, por un lado, la fauna, los gatos atropellados en la ruta, pero también en el ahogamiento en los tanques australianos, en los campos ganaderos que lo usan como reservorio de agua. Mucha fauna utiliza esos tanques, principalmente las aves, pero bueno, mamíferos terrestres también, van a tomar agua, pero después no pueden salir del tanque y se mueren ahogados. Entonces, bueno, el proyecto para los gatos pequeños abarcaba eso, más la caza que se produce en los campos, ¿no? Claro. Pero bueno, en función a lo que era el atropellamiento, lo hicimos abarcativo para cubrir a todas las especies y surgió la idea de desarrollar esta aplicación, más que nada para tomar registros, ¿no? Digamos, los atropellamientos de fauna silvestre no se dan al azar, sino hay una combinación de factores. Uno de los que vemos, o los que se han visto en general en el mundo, está relacionado con el tipo de hábitat en el medio donde viven y el diseño de las rutas sumado al mantenimiento que hay de las rutas, más que nada principalmente en las banquinas. Entonces nosotros ahora estamos haciendo censos por todas las rutas, tomando esos datos y asociando esas variables, ¿no? De hábitat. En las rutas en general que atraviesan la provincia o rutas nacionales o rutas provinciales. Claro, en general dentro de la provincia tenemos en cuenta rutas asfaltadas, ¿no? Provinciales, nacionales, y también estamos viendo qué tipo de relación hay en las rutas que no están asfaltadas, los caminos de tierra o rutas provinciales que sí, son que de por tierra. ahí también hay circulación de otras especies, ¿no? Tal cual, sí, otro tipo de hábitat. Y también esto de considerar los factores que pueden afectar a la colisión con la fauna silvestre
está asociada al tráfico, ¿no? Hay rutas que tienen mayor tránsito de vehículos, como pueden ser las nacionales. Claro, la 5 y la 35. La 5 y la 35 claro, que conectan, o hacia el oeste, ¿no? También, que son rutas muy transitadas. Entonces también ese factor está asociado a la mortalidad en las rutas. Se me viene preguntarte esto de que es, digamos, estos atropellamientos, ¿qué impacto tienen en esas especies, ¿no? Y y si ustedes bueno, cuando vienen evaluando la posibilidad de hacer este proyecto de la aplicación, si las rutas han tenido en cuenta esos hábitats. No, recién ahora, digamos, en general, con el tema de las problemáticas ambientales, recién ahora, digamos, el Estado o la misma sociedad lo está poniendo sobre la mesa, ¿no? El debate de conservar o hacer medidas de mitigación para reducir tantos efectos como el calentamiento global o, en este caso, la mortalidad de fauna asociada a los atropellos en las rutas. Entonces, no hay dentro del mismo Estado mecanismos que permitan ir evaluando esto, ¿no? Entonces, bueno, esto es una iniciativa desde adentro del CONICET o de la Universidad, digamos, de La Pampa, para generar información y el día de mañana poder contar con datos estadísticos y poder tomar medidas de mitigación. Claro. En este caso, por eso surgió lo de desarrollar la aplicación a partir de la participación de la sociedad, ¿no? De lo que se llama ciencia ciudadana, que esto permite conseguir más datos de los que nosotros mismos tomamos cuando salimos al campo. Entonces, si la misma sociedad participa de la toma de datos, digamos, de hacer ciencia, luego ellos también van a poder ver en el futuro las medidas de mitigación que se van a tomar y ellos colaborando en este proyecto, ¿no? Juan, y te pregunto, ¿cómo es un día de trabajo o varios días de trabajo en relación a cómo tener en cuenta, registrar esas situaciones, ¿no? Digo esto para después pasar un poco cómo han desarrollado la aplicación concretamente. Sí, y un día de trabajo, nosotros ahora con la situación de la pandemia tenemos que salir de Santa Rosa y volver otra vez. No podemos pernoctar afuera, no nos permite CONICET pernoctar afuera por cuestiones de protocolo, ¿no? del COVID. Entonces organizamos un circuito que nos lleva todo el día. Ese circuito nosotros lo dividimos en transectas, que son rutas que vamos a ir a una velocidad de 80 a 90 kilómetros y observando las especies que están atropelladas. Claro. Cuando encontramos una especie atropellada, paramos y tomamos las medidas que nos interesan, ¿no? Esto de las variables asociadas al tipo de hábitat, al mantenimiento de la banquina, y luego de un montón de información que vamos obteniendo se hacen los análisis y se ve si hay una relación, ¿no? Cuando hay banquinas que están sin mantener, que está el pasto alto, la vegetación alta, a ver si hay una relación con la cantidad de animales atropellados. Lo mismo vamos viendo el tipo de hábitat, por ejemplo, no es lo mismo pasar por una laguna o un humedal, que lo que vas a encontrar más atropellado ahí, va a haber más cantidad de fauna atropellada, pero va a ser la avifauna que está asociada a esos cuencos de agua. Claro. O reptiles, días de lluvia, nos encontramos con un montón de sapos que salen después de la lluvia, pero después otro día que no hay lluvia, esos animales no se registran. Así que bueno, nos lleva todo el día recorriendo, hacemos el circuito y volvemos a la tardecita noche a Santa Rosa otra vez. Y te quería preguntar si hay experiencias de este tipo, digamos, de la elaboración de aplicaciones en otras regiones del país, en otras provincias. Sí, hay en Misiones, creo que dentro de Argentina son los que más adelantados están, tanto que ya era una problemática que venían viendo asociada, esto de la fauna silvestre atropellada puede ser muy riesgoso para algunas especies que se encuentran en peligro de extinción, ¿no? Que hay pocos individuos. Y es el caso en el norte de Argentina, en Misiones, con el yaguareté. Claro. Una especie que tiene gravísimos problemas de conservación y cualquier factor de mortalidad, en este caso antrópico, puede diezmar a la población y llevarla a la extinción. Entonces, colegas de CONICET, que también trabajan en conservación, empezaron a tratar la temática esta
y ellos ya han logrado hacer medidas o incorporar medidas de mitigación a través de Vialidad Provincial de allá de Misiones y nacional, ¿no? De las rutas que atraviesan por los parques nacionales como en Iguazú. Y en ese sentido han logrado poder hacer carteles de reducción de velocidad, avisando que están pasando por un área protegida, que pueden cruzarse un yaguareté, y han reducido la mortalidad, digamos. De a poco es como mucha conciencia ambiental. Un coche cuando uno va viajando o está de vacaciones, sí, va a una velocidad que... y claro, cuando pasa por enfrente de un área protegida, la abundancia de fauna es mucho mayor que en otras partes. Claro. Entonces tener ese recaudo, y ellos han logrado y han desarrollado también una aplicación de participación de uso ciudadano y la están extendiendo en todo el país. Es muy probable que nosotros terminemos acoplándonos, con una cuestión sí, acoplándonos con ellos, ¿no? Juan, y concretamente la aplicación, ¿en qué consistiría, digamos? ¿Con quiénes han trabajado esta aplicación? La aplicación surge a partir de... La app se llama CiberTracker, que CiberTracker se desarrolló para la participación ciudadana, ¿no? Para hacer ciencia ciudadana, y la primera vez que la usaron fue que fue específico, que la desarrollaron con ese fin, fue en África, con los pueblos originarios, para tomar información de la fauna presente. Claro. Entonces, al principio esta aplicación, CiberTracker, que no existía en ese momento, no había los teléfonos que tenemos hoy, los smart, se utilizaban como unas computadoras de mano, y lo que constaba la aplicación eran dibujitos con sus huellas de cada animal, y la persona local, los pueblos originarios, cuando hacían sus recorridos, sus actividades, encontraron una huella, por ejemplo, de leopardo. Ellos buscaban la que se asemejaba al leopardo y la apuntaban. Y a partir de ahí se fue desarrollando esto. Quizás ya pasaron 20 años y con todo el avance tecnológico, que luego aparecieron los smart, los teléfonos, ¿no? Se empezaron a desarrollar todas las aplicaciones. CiberTracker también se sumó a esto de las aplicaciones. Claro. Y entonces CiberTracker es muy flexible y a uno le permite generar proyectos. Entonces nosotros hicimos el proyecto de fauna atropellada para la provincia y se sube a la nube para que lo puedan descargar dentro de la aplicación que se llama CiberTracker. Y el proyecto nuestro que desarrollamos es muy sencillo para que lo pueda usar la gente, ¿no? Aquellos que le interesa la conservación o son amantes de la naturaleza, se descargan CiberTracker y luego se descargan nuestro proyecto. ¿Esto ya se puede hacer? Estamos en una etapa de prueba y creo que en breve ya lo vamos a difundir para la sociedad, ¿no? que lo puedan utilizar. Se baja la aplicación y es muy sencilla. Son tres pantallas, en la cual la primera pantalla vos tomás la foto de la especie atropellada, ¿no? Del animal atropellado en la ruta, y la siguiente pantalla es para enviar la información. Claro. Si sabes el nombre de la especie o la puedes identificar, puedes anotarlo. Ahí se puede agregar. Y luego envías la información. Bueno, es una buena iniciativa, sobre todo preventiva, para generar sensibilidad ciudadana, ¿no? En el cuidado de las especies. Sí, nosotros lo que pretendemos, a ver, no toda la sociedad se va a enganchar con la aplicación o esto, no a todos les gusta la conservación, pero a medida que se va difundiendo más, quizás se va generando más conciencia. Se va generando una corriente de opinión favorable, seguro. Entonces, con que un porcentaje de la población la utilice, vamos a poder recaudar información, que es lo que nos interesa a nosotros para poder determinar en qué lugares o hay esto de las relaciones que decíamos del hábitat, o qué tipo de ruta, que seguramente hay una relación directa con el tráfico, ¿no? de los autos. De poder determinar esa relación necesitamos tener mucha información. Claro. Entonces, con la participación de la gente, y estos son procesos que duran mucho tiempo, entre que se toman los datos y luego se puede aplicar una medida correctiva de mitigación a través de vialidad nacional o provincial, son procesos largos. Claro. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando de este tema con Daniel Pincén en el otro bloque, así que te agradecemos tu participación. No, por favor, Mónica, muchas gracias por invitarme. Nosotros continuamos en el próximo bloque, ya volvemos.
Continuamos en el bloque de Ulpan TV, en este caso con la presencia de Daniel Pincén. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo Hola. estás? Bien. Un gusto que nos acompañes en Ulpan TV. Igualmente. Voy a decirles quién es Daniel. Él es director del Museo Provincial de Historia Natural y es ingeniero en Recursos Naturales y Medio Ambiente, ¿dije bien? Sí. Muy bien. Bueno, veníamos hablando en el bloque anterior con Juan Zanón sobre la aplicación que se está desarrollando, efectos de poder tener un registro y mitigar el impacto que puede haber en las especies de hábitat que están adyacentes a las rutas provinciales y nacionales, las que atraviesan nuestra provincia. Así que un poco con vos queríamos charlar acerca de qué otros actores intervienen para sumarse a este proyecto. Bueno, inicialmente, por ahora, el único actor es el museo, pero el proyecto está pensado para actuar de vínculo con aquellos organismos que son responsables de la gestión de estas infraestructuras, o sea, tanto Vialidad Nacional como Vialidad Provincial. De hecho, no hace mucho salió un artículo en la revista Contexto y producto de esa difusión, Vialidad Nacional se puso en contacto con Juan para de alguna manera involucrarse en el proyecto. Nosotros también veníamos hablando de esta posibilidad con Vialidad Provincial. La verdad es que todos han sido muy buenos receptores, pero bueno, lleva un intercambio, un diálogo que lleva un tiempo, pero la idea es que toda esta generación de conocimiento esté puesta al servicio de las políticas públicas, o sea, que genere de buena manera algún cambio que sea positivo, en este caso, que es lo que se busca. Y al mismo tiempo la participación de la gente generando información. ¿Cuál sería el rol que le cabe al museo en este sentido? En ese sentido nosotros nos proponemos ser articuladores y funcionar de nexos con otros organismos públicos o cualquier órgano, tanto público como privado. Pero nos interesa funcionar de nexos porque muchas veces mucha gente puede llegar a pensar que todo el conocimiento científico queda desarticulado, se terminó el proyecto ahí, eso puede llegar a tener más o menos difusión, pero en sí, ¿qué efecto genera para la sociedad? ¿Se traslada en políticas públicas? Ahora se habla mucho, digamos, se traduce en políticas públicas. Bueno, nosotros queremos ser nexo para que el conocimiento sirva de base de información para formular políticas públicas basadas en evidencia, palabras muy de moda, digamos, pero que son realmente necesarias para que la sociedad perciba el rol de los científicos en el bienestar de la sociedad. Pensaba en esto que, bueno, vos sos un graduado de la Universidad Nacional y bueno, y tenés pertinencia porque sos ingeniero en recursos naturales, ¿no? Y esto que estás diciendo es muy interesante por este rol que le cabe a la universidad produciendo, o a los institutos de investigación produciendo conocimiento, y cómo pueden articularse para las definiciones de acciones públicas, ¿no? Sí. Sí, muchas veces fallan esos nexos, digamos, entre la articulación, entre una esfera, digamos, de lo que es lo público con otra. Entonces, por lo menos desde que yo cumplo esta función, teniendo en cuenta esto, nos proponemos ser nexos y colaborar en la articulación. Para que se traduzca, vuelvo a repetir, en cuestiones concretas que tienen que ver con el ambiente y el bienestar de las personas, que por ahí no todos percibimos que todas esas cosas están vinculadas. Claro, y muchas veces no se percibe el impacto que esto tiene en la calidad de vida de la ciudadanía, ¿no? El hecho de poder cuidar el ambiente donde se vive. Sí, y puntualmente el proyecto que nos trae esta entrevista no es lo mismo llevarse por delante un jabalí o un animal de gran porte que una perdiz, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero esto es una opinión personal, perdón que le pegué al micrófono. Yo creo que por ahí, en cuanto a cuestiones de identidad como pampeanos, todavía no tenemos real conocimiento de la diversidad de ambientes y de especies que tiene la provincia y sobre todo cuánta transformación ha habido desde el fines del siglo XIX en adelante. Entonces nos cuesta conectar con qué es el ambiente natural de la Pampa. ¿Qué cosas son propias? Identificarlas, poder reconocerlas. Te iba a preguntar, estábamos hablando fuera de cámara hace un momento, ¿cuáles son estas especies que
que de pronto están más afectadas y bueno, que de alguna manera corren riesgo, ¿no? Cuando uno atraviesa las rutas. Sí, bueno, eso es, vamos a decirlo obvio, que es variable, ¿no? Pero en realidad lo que se ve en esta campaña de verano que ha realizado Juan, zorros, zorro gris, zorrinos, hurones, muchos peludos, aves menores como pueden ser, bueno, una perdiz como te decía, algunas hemos visto en verano, algunas culebras, y también lo que vemos, a veces nos damos cuenta de que hay un animal muerto es porque hay o un chimango o un carancho, y muchas veces estos animales que van a cumplir su función ecológica, que es la degradación de esos, colaborar con la degradación de esos animales vivos, también terminan siendo atropellados. Entonces, influyen muchas variables, factores. pero también hay que decir que hemos, o por lo menos yo en alguna oportunidad acompañé a Juan en la zona noreste de la provincia, pero cambia mucho en función de si estamos en el Cardenal o en el área del oeste donde son más comunes las jarillas. Pero bueno, puntualmente lo más visto, por lo menos en lo que ha sido mi experiencia, son esos animales que mencionaba. Claro. Daniel, te iba a preguntar esto, ¿cómo están desarrollando o cómo están pensando las campañas de difusión, de concientización para, bueno, trabajar en esta tarea, ¿no?, conjunta entre la aplicación y poder generar conciencia? Mira, en primer lugar, básicamente esta primera etapa, esta primera campaña de verano, el foco estuvo puesto en contar lo que se estaba haciendo. Posteriormente, yo supongo que a medida que vayamos generando más información, por ahí podríamos difundir cuáles son los resultados preliminares. Pero a medida que vamos avanzando, también está, digamos, esto de cómo usar la aplicación, de qué manera posteriormente se va a trabajar en el diseño de alguna medida para prevenir o mitigar este tipo de situaciones. Entonces vamos a ir superando etapas, pero lo fundamental, y ya te digo que ha tenido su buen rebote, es la difusión de lo que se está haciendo. Claro. Más que nada porque a partir de ahí la gente consulta, o mismo los organismos estos que hablábamos recogen el guante y bueno, y pretenden sumar. Esto es para sumar, generar sinergias y no para generarle inconvenientes a nadie. Estaba pensando que no solo nosotros en esto que decíamos, como sociedad pampeana, no siempre tenemos esta sensibilidad de reconocer las especies, que la fauna que nos... bueno, con la que compartimos nuestro territorio, sino que también es que el resto de las provincias conozcan, o por lo menos también puedan reconocer qué es lo que se van a encontrar en nuestro territorio, ¿no? Digo esto pensando en posible cartelería, además de la aplicación, ¿no? Hay lugares que son más sensibles que otros, como mencionaba Juan. Por ahí cuando la traza pasa por un humedal, una laguna, o incluso áreas de pastizal que los pastizales son altos, por lo menos tienen medio metro, y cuando las banquinas no están, digamos, con un mantenimiento más frecuente, todo eso hace a la vulnerabilidad de las especies. Pero en definitiva, vuelvo a lo mismo, por ahí la gente que vivimos en ciudades o en pueblos que no estamos tan en contacto con el entorno natural o rural, se nos escapan este tipo de situaciones, o por lo menos este tipo de especies, que es lo que hay alrededor nuestro, lo más próximo. Entonces... También pienso, a lo mejor esto es una cuestión que no es correcta, ¿no? Pero seguramente a lo mejor en el verano hay algunas especies que tienen más preponderancia y en el invierno o estacionalmente pasan cosas distintas, ¿no? De ahí el diseño experimental, de tener en distintas etapas del año campañas para ver cómo van variando, digamos, la frecuencia de observación de las diferentes especies. Ahora, recién te mencionaba el hecho de los zorros grises. La mayoría eran pequeños, que es el momento en que cuando las crías se empiezan a dispersar, y eso es una cuestión de estacionalidad, concretamente.
Daniel, bueno, yo supongo que en el caso de las vialidades tendrán que ver con cómo colaborar, hacer sinergia en la limpieza de las banquinas, en determinados cuidados, tal vez hasta la propia, así como se identifican con cartelería las rutas, tal vez algún tipo de indicación de ese tipo. Así que entiendo que debe ir por ahí, ¿no? Este tipo de... La idea es que toda esta información sirva para poder plantear alternativas de medidas de gestión para los organismos responsables, claro, digamos, ¿no? Por eso la idea siempre es una cuestión propositiva, constructiva, pero de hecho hay antecedentes. Si uno va por la ruta 35 y pasa a la altura del Parque Luro, ve carteles que indican la presencia de animales. Sí, sí. Entonces los organismos también vienen trabajando. Por ahí no es una... No es algo que se ha hecho muy visible. No es algo que se haya hecho muy visible, es algo por ahí que vienen haciendo de a poco con las herramientas que cuentan también. Entonces, por eso, todo este proyecto en sí y por lo menos el rol del museo en este proyecto también es articular. Claro. Cosa de impulsar lo que por ahí se viene haciendo de manera aislada y bueno, y conectar todas esas islas. Sí, para esas poder potencialidades de trabajo. Sí. Daniel, muchísimas gracias por estar en este programa, compartir las inquietudes, brindarnos este conocimiento. Así que bueno, esperemos que en un tiempo más podamos hablar de otros pasos que se han dado. Sí, si me permitís decir algo más, en CyberTracker ya existía y lo que ha hecho Juan es programar CyberTracker para poder recopilar las variables. Esto ya habla de una instancia de programación. Claro. Entonces se generan varias cosas que tienen que ver con las tecnologías nuevas en el ámbito de la investigación, la participación de la gente y de los organismos públicos. Así que es muy interesante para nosotros. Bueno, muchísimas gracias. De nada. A ustedes por acompañarnos en cada encuentro con Ulpan TV, también les agradecemos. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.